Buenas, mi nombre es Arandilín y estaré realizando la práctica número 3 de este laboratorio del módulo 2 de esta materia de sistemas operativos 3 con el profesor Adrián Alcántara. Por ahí abajo estará saliendo lo que es mi matrícula y mi nombre. Mi matrícula es 2025-0660. Y bueno, este módulo 2 tiene como nombre sistemas operativos en ejecución. En esta práctica número 3 básicamente vamos a estar haciendo lo que es una pequeña práctica donde estaremos montando, bueno, primero estaremos añadiendo un disco adicional a lo que es nuestra máquina virtual. Luego estaremos dándole formato para poder luego montarlo en una ruta del sistema que nos dice que sea en un directorio que creemos en el escritorio. Luego crearemos un archivo dentro de este y lo desmontaremos y lo montaremos en otra ruta para ver que el archivo sigue en ese disco que creamos, aunque se mueva de ruta en el sistema. Aunque lo montemos en otra ruta y creemos los archivos en otra ruta, si lo montamos en otra, pues el archivo se mantendrá. Básicamente eso es lo que veremos en esta práctica. Así que sin más nada que decir, comencemos. Bueno, ya estoy aquí en la máquina. Vamos a ver la hora. Primero, antes que nada, vemos que son las 7:51 pm, 51 pm del jueves 9 de octubre al 9 de octubre del 2025. Vamos a ver aquí en Date, también en PowerShell para ver la hora y también en la máquina virtual. Y bueno, sin más nada que decir, ahora sí vamos a comenzar con lo que es la práctica en sí. Lo primero que nos dice la práctica es que añadamos un disco de 20 gigas a nuestra máquina virtual. Primero vamos a ver que no tenemos con sudo fdisk. Vamos a ver que no tenemos ningún disco de 20 gigas añadido a la máquina. Tenemos solamente el disco que creamos, que también tiene una partición para el swap, bueno, para el boot y otra que es para el sistema en general. Y bueno, primero, antes que nada, para crear, bueno, para añadir un nuevo disco a la máquina, necesitamos apagar la máquina. Así que le damos a apagar y esperamos que se apague. Bueno, ya se apagó, es esta máquina, no es la otra, es esta. Y luego vamos a donde dice edición de la máquina virtual, edición de la configuración de la máquina virtual. Y bueno, se nos abre este panel y para agregar un nuevo disco le damos aquí donde dice add para añadir y donde dice hard disk de disco duro. Le damos a siguiente. Aquí ponemos el formato que ustedes deseen. Yo le voy a poner formato NVMe. Le damos a siguiente, que es para crear un nuevo disco virtual para la máquina. Seleccionamos esta. Vamos a siguiente y aquí seleccionamos el espacio. La práctica nos dice que es 20 gigas. Lo dejamos así, le damos a siguiente y aquí podemos seleccionar el nombre del archivo que va a hacer referencia a ese disco en nuestra máquina host. Yo realmente lo voy a dejar así, simplemente lo voy a finish. Ok. Y ya estaría añadido lo que es el disco. Vamos a ver aquí que ya se añadió el disco de 20 gigas a la máquina. De manera que si ahora encendemos la máquina nuevamente, esperamos que se encienda, volvemos en unos segundos. Ok, ya la máquina se encendió, nos logueamos con el usuario. Y ok, ahora para ver el disco que añadimos, primero hay un comando que se llama sblk, que es para ver los discos. Pero ¿qué pasa? Aquí lo vamos a ver, pero este disco todavía no tiene formato, por lo cual no vamos a poder montarlo. No tiene un sistema de archivos formateado en este archivo, así que hay que darle un formato. También podemos ver los discos que tenemos en el sistema con
Podemos ver qué es esto porque es el que tiene 20 gigas y vemos que es el disco NVMe número 2 y ese es el NVMe número 1. Entonces, también lo podemos ver esto con el comando fdisk-l. Le ocultamos como sudo, con la contraseña. Y por ejemplo, aquí lo podemos ver. El NVMe número 2, 20 gigas, ese es. Entonces, como dijimos anteriormente, este disco todavía no tiene, vamos a quitar eso de acá, todavía no tiene formato. Así que hay que dar un formato para poder montar. Esto lo hacemos. Primero hay que extraer el nombre, hay que copiar el nombre del disco. Copiamos. Y esto lo hacemos con el comando, hay que botarlo como sudo esto, con el comando mkfs de Make File System para formatearle básicamente un sistema de archivos. Punto seguido del sistema de archivos el cual tú quieres formatear. En este caso, la práctica nos dice que utilicemos Edge4, así que vamos a utilizar Edge4 seguido del nombre del disco. Simplemente hacemos esto y ya. Nos dice que done, que ya está hecho. De manera que si hacemos SVLK no se va a notar cambio todavía, simplemente porque no está montado en ningún lado, no va a decir que es un disco y ya. Entonces, ahora, ¿cómo montamos un archivo? Bueno, eso es sencillo. Primero, la práctica nos dice que lo montemos en un directorio en desktop, perdón, en desktop. Que lo montemos en un directorio. Yo tengo este que creé, está vacío, prueba.mount, está vacío. Que es, aquí es que lo voy a estar montando. ¿Cómo lo montamos? Bueno, esto es sencillo. Vamos a botarlo como sudo. Utilizamos el comando mount seguido del nombre del disco, espacio, la ruta donde queremos montarlo, que es home, randn, desktop, prueba.mount. Damos a enter y ya estaría montado el disco. ¿Cómo nos damos cuenta? Por ejemplo, hacemos SVLK nuevamente. Ahora nos dice que el NVMe, nos dice la ruta donde se monta, que es aquí, Mountain Points, el punto de montaje. Podemos ver que es la ruta que acabamos de utilizar. Entonces ahora está montado en esa ruta. Entonces, ¿qué nos dice la práctica que hagamos ahora? Bueno, la práctica nos dice que dentro de este directorio creemos un archivo llamado adrianalcantara.txt. Así que vamos a crearlo. Simplemente vamos touch adrianalcantara.txt. Bueno, dentro de prueba, perdón, oh my goodness, prueba.txt, ok, ahí sí. Y dentro de esto, pues, acabamos al archivo Adrián Alcántara. No tengo permiso porque lo monté como root, entonces tengo que ejecutarlo como root. Y bueno, ahora si hacemos un ls a la ruta, vemos que el archivo, este es uno que se va a, este directorio se va a crear siempre cuando montemos un archivo, cuando montemos un disco. Entonces ahora vemos el archivo adrianalcantara.txt que está creado en este directorio. Está vacío, pero ya lo acabamos de crear. Entonces vemos que con SVLK el disco está montado en la misma ruta en la cual está montado, bueno, en la cual está creada este archivo. El disco está montado en esa ruta. Entonces, ahora, ¿qué nos dice? Que desmontemos ese disco, que se hace con el comando sudo. Hay que usarlo como sudo. El comando, en vez de mount, es umount. Y simplemente ponemos el nombre del disco. Damos enter. Y ya se desmontaría el disco. Si ahora hacemos ls a prueba.mount, no tiene contenido, no tiene contenido, ya que desmontamos el disco y es el disco quien guarda el contenido.
Entonces, ahora sí, como nos dice la práctica, montamos este disco en utilizar este mismo comando que utilizamos para montarlo anteriormente. Bueno, vamos a hacerlo, no importa. Si ahora montamos el disco en la ruta MNT, que es la ruta de montaje, la ruta donde se suelen guardar los montajes en Linux, los puntos de montaje. Si ahora montamos el disco ahí, vamos a ver cómo el archivo está en esa ruta. Primero vamos a mostrar MNT para ver que MNT no tiene nada, tiene un directorio llamado HFGS. Yo creo que estaba ahí de manera predeterminada del sistema. Bueno, el punto es que ahora vamos a montar este disco en MNT. O sea, con el mismo comando que vimos anteriormente, sudo mount, nombre del disco y la ruta donde lo vamos a montar, que es MNT. Y si ahora hacemos ls mnt, vemos que el archivo ahora está en MNT. Y el archivo se pasó de un directorio a otro dependiendo de dónde lo montemos. Que lo montamos en el prueba, ¿cómo era? Prueba mount, creo que era que se llamaba, el directorio en el desktop. Y ahora lo montamos en MNT y vemos como el archivo Adrián Alcántara pasó de estar en prueba mount ahora a MNT. Y bueno, esta última práctica de este módulo realmente era bastante sencilla y fácil. Bueno, realmente todas eran fáciles. Así que esto fue todo sobre esta práctica. Vamos a ver la hora en la que terminamos. Perdón, las 8:01 p.m. También lo podemos ver aquí con date. Vemos la hora en la que terminamos esta práctica. Y por último, siempre me gusta mostrar los tres dentro de la máquina virtual. Y bueno, sin más nada que decir, esto fue todo sobre esta práctica y también por este laboratorio, por este módulo. Así que sin más nada que decir, muchas gracias.